Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Debate Abierto Dominical con Danilo Toro, como todos los domingos. Hoy vamos a estar hablando de temas de país, temas de Estado. Precisamente ya el día jueves se dieron una serie de reuniones convocadas por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, donde se anuncia tentativamente el 23 de noviembre como fecha en que se estarán iniciando lo que ha sido denominado como el diálogo del bicentenario. A este primer encuentro que se realizó en el día de ayer, se invitó a partidos políticos, se invitó también a sectores de la empresa privada, y vamos a ver qué es lo que podemos esperar nosotros de esta convocatoria en un momento en el que el país se enfrenta a una de sus peores crisis en materia económica, laboral, sanitaria, educativa, de seguridad también, ¿por qué no decirlo? Y también a nivel de la Caja de Seguro Social. Se han unido todos estos elementos o factores para precisamente, diríamos, integrar esta crisis que está viviendo el país. Pedro Miguel González, secretario general del Partido Revolucionario Democrático en el poder, en este momento está con nosotros. Señor Pedro Miguel, 23 de noviembre es el inicio de este diálogo y al que se ha designado como coordinador aparentemente a Rafael Mezquita, y me gustaría saber cuál sería la tónica o la logística para este diálogo nacional. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días, y buenos días también a toda la teleaudiencia, a Danilo, que sé que también está en el estudio. Sí, bueno, lo que se ha planteado es lo que se había sugerido desde el mes de mayo y que el presidente hizo parte de su discurso el pasado 1 de julio sobre la gran oportunidad que tenemos los panameños en este momento de ponernos de acuerdo en los grandes temas nacionales, cambiar el estado de cosas. Esta pandemia ha dejado en evidencia las debilidades de un modelo de desarrollo que debe ser corregido. Y ahora hay esta gran oportunidad. En efecto, el compañero Mezquita es uno de los coordinadores de las personas que ha designado el presidente de la República. Él es un compañero con mucha experiencia en la gestión pública. Y lo que se está planteando es un diálogo amplio, no solo con partidos políticos. El pasado jueves el presidente tuvo la oportunidad de hablar con dirigentes de distintos partidos políticos. Ya la semana anterior se había reunido con la dirigencia del PRD y hablamos largo y tendido sobre la gran importancia de este proceso que debe iniciarse en el mes de noviembre y que debe culminar justo cuando los panameños estemos conmemorando 200 años de nuestra independencia de España. Por algo se le está denominando diálogo del bicentenario. Es una gran oportunidad, una coyuntura en la que si deponemos posiciones individualistas o de sectores y pensamos en la nación, pudiéramos llegar a los entendimientos que nos permitan a nosotros fortalecer al Estado para que esté en capacidad en el futuro de enfrentar situaciones como la que vivimos ahora, pero también mover a la sociedad panameña hacia un nuevo estadio, un estadio superior. Si queremos algún día ser una sociedad desarrollada, necesitamos invertir mucho en educación, y el Estado para ello debe estar muy fortalecido, por lo cual debe revisar su relación con los sectores estratégicos del desarrollo nacional y adicionalmente también establecer un nuevo pacto social en el que todas las fuerzas políticas y sociales podamos concurrir de modo que podamos tener una institucionalidad fortalecida dentro de nuestro sistema democrático, con un verdadero balance entre los poderes del Estado,
con mucha mayor participación ciudadana, con un empoderamiento de los ciudadanos en cada uno de los aspectos de la vida nacional y con autoridades que rindan efectiva cuenta de sus actos con mucha mayor transparencia en la gestión pública. Yo creo que son ejes transversales de este gran diálogo que deberemos tener a partir del mes de noviembre. Y sabemos también, porque eso es lo que se nos planteó, de que el diálogo va a ser muy amplio y va a haber la oportunidad incluso de que los ciudadanos a través de una plataforma digital puedan durante un periodo importante, un periodo de meses, aportar todas sus ideas de modo que puedan ser procesadas en su momento en las mesas que serán conformadas en cada una de las regiones del país y finalmente en una gran mesa de diálogo nacional que debe llegar a acuerdos concretos sobre cada una de las áreas de la vida nacional. Don Pedro, permítame señalarle que aquí hay temas sumamente delicados que no aguantan a noviembre del próximo año. Caja de Seguro Social no aguanta hasta que se dé el 21 de noviembre del 2021. La economía del país no aguanta a noviembre del 2021. El desempleo no resiste un año de conversaciones y la Constitución, yo creo que tampoco resiste un año más. Estamos hablando de noviembre a noviembre, ¿o hay un plazo más corto para que podamos sacar conclusiones y presentar propuestas y llevar a la Asamblea lo que haya que llevar para reformar lo que haya que reformar? Sí, Álvaro, cuando se trata o hablamos de un nuevo pacto social, debemos hablar sin duda de una reforma a nuestra Constitución. ¿Qué mecanismo se va a utilizar? Pues el que determine el consenso en estas mesas de diálogo. El más expedito es el que se intentó al inicio de este gobierno y que fracasó precisamente porque la propuesta que vino desde la concertación evidentemente no gozaba de un amplio consenso nacional. Sin embargo, esta pudiera ser el mecanismo mucho más expedito, siempre y cuando lo que se plantee sea exactamente lo que generó consenso en las mesas de diálogo. No pudiéramos hablar de una reforma de la Constitución antes de un año. Sin embargo, en el tema del seguro social hay cosas que pudieran irse resolviendo siempre que se llegue a acuerdos, a entendimientos con los partidos políticos y con los sectores sociales que le permitirían al seguro social de forma inmediata poder resolver la falta de liquidez que tiene en este momento el programa de invalidez, vejez y muerte, que es lo más preocupante. Pero hablar de una reforma integral a la seguridad social sin duda también requiere de un amplio consenso. Recordemos lo que ocurrió durante la administración del presidente Torrijos. Estuvimos discutiendo este tema por más de 6 meses en un ambiente extremadamente convulsionado. Finalmente se generaron consensos que permitieron darle oxígeno al programa de invalidez, vejez y muerte de la seguridad social. Pero hablar del seguro social es hablar de uno de los puntales fundamentales de la institucionalidad panameña y no es algo que puede discutirse a la ligera. Hay muchos actores involucrados que deben ser tomados en cuenta, pero lo que ustedes han planteado también es importante. Ya se está hablando de la posibilidad de extender la ley de moratoria para darle tranquilidad a la sociedad panameña que está quizás muy preocupada de lo que ocurriría con el vencimiento de la ley actual al mes de enero. De modo que tendríamos 6 meses adicionales en un ambiente mucho más tranquilo en la sociedad panameña para seguir poniéndonos de acuerdo. Y coincido también con dirigentes de otros partidos políticos que plantean la necesidad de establecer medidas a corto plazo para poder dinamizar la economía. Y yo sugeriría el que podamos apalancar mucho más rápidamente a la pequeña, a la mediana y a la microempresa y revisar también la tramitología que actualmente está establecida para poder acceder a los fondos de los que se ha hablado para fortalecer este sector. Se habla de 150 millones de dólares. Quizás pudiéramos pensar en apalancarlo financieramente con mayor fuerza, pero es necesario que los profesionales, los pequeños empresarios, es decir, dentro del empresariado panameño y del Producto Interno Bruto, el 80% está contemplado dentro de ese sector. Pequeña
mediana, microempresa, que es la que en medio de la pandemia se ha quedado sin liquidez, porque lo poco que tenían de liquidez lo perdieron tratando de sobrevivir durante estos casi 8 meses que hemos tenido de pandemia. De modo que hay que encontrar un mecanismo ágil y rápido y agilizar los trámites para poder acceder a estos fondos que nos permitan rápidamente reactivar la economía. Bien, un par de preguntas y le doy la palabra a Danilo en cuanto a el tema de la constituyente. ¿Ustedes descartan la posibilidad como partido político de llamar realmente a una asamblea constituyente que diseñe un nuevo país y ese pacto social al que estamos hablando, señor Pedro Miguel? Porque ya hay partidos políticos como Cambio Democrático, el panameñismo, hay dirigentes de la sociedad civil que están abanicando la posibilidad, si no es a través del llamado del Ejecutivo, entonces de recoger firmas para tratar de lograr esta constituyente. Por otro lado, aquí hay que hacer sacrificios, señor Pedro Miguel, importantes para poder salir adelante y no se ve que la Asamblea, por ejemplo, dominada por el PRD, esté dispuesta a hacer estos sacrificios cuando vemos cómo se están gastando millones de dólares en planillas. También vemos cómo se hace a través del Ejecutivo gastos que son calificados por muchos como innecesarios cuando debemos estar haciendo sacrificios, y vamos rumbo a la necesidad de pedirle sacrificio a un país por el tema de la caja de seguro social. Hablemos de estos dos temas. Mira, sobre lo primero que planteaste, el PRD no descarta la constituyente. De hecho, en el pasado y desde la oposición también lo propusimos. Sin embargo, entiendo que el presidente de la República quiso encontrar un mecanismo mucho más expedito que la constituyente para poder darnos un nuevo modelo constitucional al inicio de su gestión. Pero no pudiéramos llegar nosotros como partido, y pienso que el gobierno tampoco, al diálogo nacional cerrando puertas. Claro que el tema de la constituyente es una de las alternativas que está establecida como mecanismo constitucional de reforma. De modo que si en el diálogo nacional eso es lo que genera consenso, pues habrá que ir por ese camino. Y nosotros creemos en un diálogo abierto con mucha flexibilidad. El PRD tiene una visión estratégica del desarrollo nacional que compartió con muchos sectores en el año 2018, incluso antes de sus elecciones primarias, y ahora lo tiene como base para sentarse en cada una de las mesas de discusión. Pero es una propuesta flexible, una propuesta que tiene una orientación hacia un modelo social mucho más equitativo que el que tenemos en este momento, pero estamos abiertos a los consensos, y si lo que genera consenso en las mesas de diálogo en el tema de reforma a la Constitución es una constituyente, habrá que transitar por ese camino. Eso por un lado. Por el otro, con el tema de la austeridad, yo coincido también con este aspecto. Yo creo que existen mecanismos que han sido aplicados anteriormente y la verdad me pregunto qué ha ocurrido que hasta el momento no se han manifestado en distintas ocasiones cuando hemos tenido, como lo establece la propia Constitución y la ley, momentos en los que los ingresos no se compadecen con los presupuestados, pues simplemente se adopta un plan de ajuste del gasto como lo establece la propia Constitución y la ley, y creo que pudiera ser para cerrar la posibilidad de que estemos utilizando recursos innecesarios en la gestión pública y concentrar los recursos en inversión y en dinamización de la economía. Por supuesto que la planilla estatal hay que mantenerla, no podemos mandar más panameños al desempleo, porque eso agravaría la situación, pero todo lo que sean gastos innecesarios, en efecto, coincido con los que lo plantean, debe ser revisado y aplicarse un plan de ajuste del gasto, ya sea de contención o de reducción del gasto, para los propósitos de hacer mucho más eficientes los pocos recursos con los que contamos en este momento. ¿Usted va a aspirar a la Secretaría General del PRD nuevamente, señor Pedro Miguel? Bueno, este es un tema que hemos también estado discutiendo, no solo en el partido, sino también con los principales dirigentes del gobierno. El próximo año nos corresponde a nosotros hacer nuevamente el ejercicio tal cual lo establece la ley electoral y nuestro estatuto. Sin embargo, ya empezamos a discutir sobre la posibilidad de
replantear esto de modo que no coincida nuestro proceso de renovación de liderazgo con el diálogo nacional y estos grandes acuerdos. Es decir, estamos tratando de llegar a entendimiento con otras fuerzas políticas y con toda la sociedad para darnos este nuevo modelo y al mismo tiempo estar en una disputa intestina por los liderazgos, creo que sería reprochado por el país. Así que es algo que tendríamos que revisar. En el caso particular, como lo he dicho anteriormente, yo no tengo la intención de mantenerme en el cargo siempre y cuando pudiéramos llegar a consensos para que la dirección que se instala a partir del 11º Congreso Ordinario del partido continúe el avance que iniciamos en el año 2016 para transitar de un partido electoral y clientelista como es en el que derivamos después de la reforma al estatuto que hicimos durante la administración del doctor Pérez Valladares en diciembre del año 95 en nuestro 5º Congreso, hacia un partido institucional, programático y permanente. Si logramos llegar a consensos para establecer una nueva dirección política con esas características, no necesariamente yo tendría que ser nuevamente el secretario general. Si lo que se da en el próximo Congreso es un enfrentamiento entre los que quieren mantener el concepto electoral y clientelista en nuestro partido, pues no nos quedaría otra alternativa más que seguir defendiendo la posición que defendimos en el año 2012, derrotados por la ola azul, y la que sostuvimos en el año 2016 exitosamente para ganar la dirección del partido, unificarlo y ganar el gobierno como estamos en este momento. Danilo Toro. Buen día, don Pedro Miguel. Don Pedro Miguel, pese al corto tiempo que tenemos, yo no puedo dejar pasar esta ocasión para hacerle dos preguntas puntuales. Una de ellas está muy vinculada a lo que acaba de preguntar, a lo que hace poquito preguntó Álvaro, pero otra se basa en siete antecedentes, don Pedro Miguel, que hacen imposible entender al PRD. Literalmente imposible. Repasémoslos rápidamente. El PRD gana las elecciones, con 33% logra colocar al presidente de la República, pero gana cómodamente las diputaciones. Es una de las ocasiones en las que el PRD gana en la Asamblea de Diputados con mayor comodidad. Pasando eso, en el ejercicio de aprobación de los cargos de las directores de instituciones autónomas, el PRD acepta la proposición del Ejecutivo y le da su aprobación al director Enrique Lau para el cargo de director de la Caja del Seguro Social de manera cómoda. Bien, sorprendentemente, el presidente, a lo largo de este tiempo, llama a un diálogo, todavía no se le había puesto ese titulazo de bicentenario, pero sabía que ya había en el ambiente el planteamiento del Ejecutivo a un diálogo y de repente, pese al llamado del diálogo para el tema del Seguro Social, el PRD forma parte de esa propuesta legislativa que aborda el tema del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social para que haya un nuevo sistema o modelo de atención médico-hospitalaria. El director de la Caja del Seguro Social, aprobado por la Asamblea, enfrenta a la Asamblea y le pide al Ejecutivo que rechace eso, que lo vete. En el interín, la Asamblea pasa normas que inciden en la actividad bancaria y que luego el discurso del presidente deja ver que no hay relación en lo que entre él concibe y la Asamblea, en la que el PRD tiene un peso decisivo, propone. Finalmente, el presidente toma distancia de lo que la Asamblea hace y no da señales de que haya comunicación. Es decir, es como que si el partido de gobierno, el que está en el gobierno, que es el mismo partido que tiene la mayoría en la Asamblea, que es el mismo partido que ha aprobado cargos como el director de la Caja del Seguro Social, no se hablara entre sí, no hay comunicación, no hay nada. ¿Cómo convencer a la gente del diálogo de que hay algo que discutir aquí con siete antecedentes de crasa incongruencia dentro del mismo bando político? Sí, bueno, gracias por la pregunta, Danilo. Yo voy a reiterar algo que manifesté hace algunos meses en otras entrevistas. En el caso particular del PRD, nosotros, dentro de ese tránsito del que hablaba hace un rato, en nuestro partido de
donde estamos hacia donde queremos estar, decidimos diferenciar el liderazgo partidario del liderazgo gubernamental. Y ahora tenemos una situación novedosa, distinta a la que vivimos con el doctor Ernesto Pérez Valladares o con Martín Torrijos, cuando fueron presidentes de la República, en la que el secretario general del partido o la dirección política del partido está en manos de unos dirigentes y la del gobierno en otras manos. Y quizás nos ha tomado un poco de tiempo lograr la articulación que corresponde dentro de esta nueva realidad, que creo es positiva para garantizar la ruta sistemática en el tiempo, más allá incluso de un periodo constitucional, hacia un horizonte claro. Lo que ha faltado en el caso de la bancada de diputados del PRD ha sido la orientación que eventualmente hubo tanto en la administración de Pérez Valladares como en la de Martín Torrijos, por hablar solo de la etapa post-invasión, desde la dirección del partido, y pretender dirigir solo desde el Ejecutivo lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Creo que no ha sido efectivo ese mecanismo. Este tema del diálogo, Danilo y televidentes, es importante porque también en el caso particular de las fuerzas políticas que estamos en el gobierno, nos obliga antes del 23 de noviembre y sobre todo a partir del 23 de noviembre a lograr la mayor sinergia. Y como lo habíamos manifestado ya desde el mes de mayo, junio, julio, es importante que nuestra bancada, que tiene una gran capacidad, yo sé que hay diputados con mucho talento en esa bancada, además comprometidos con una visión como la nuestra, tenga la orientación que corresponde desde los canales institucionales de los que debe tenerla, que son los canales del partido, porque recordemos, la bancada de diputados del PRD es un ente subordinado, no al órgano ejecutivo, sino al partido al que pertenece. Y si Ernesto Pérez Valladares y Martín Torrijos hicieron gestiones exitosas, fue precisamente por ese alineamiento estratégico que tuvo la bancada de diputados del PRD en su momento en la Asamblea Nacional. Quizás eso nos ha hecho un poco de falta, Danilo, pero yo estoy convencido de que ahora que el presidente de la República tomó la propuesta de nuestro partido, porque debo decirlo, fue el partido el que llevó en el mes de mayo y durante los meses de mayo y junio discutió en distintas instancias a nivel del gobierno la necesidad de hacer esta convocatoria a este gran diálogo nacional. Y vemos muy positivo que el presidente lo haya tomado como parte de su discurso el 1 de julio y que ahora ya estemos aterrizando en este diálogo, en esta gran oportunidad que tenemos los panameños para poder transformar al país. Y creo que esa sinergia que debió existir desde el principio en esta nueva etapa que vive el partido y que vive nuestro gobierno en nuestro país, esa sinergia necesaria empieza a darse ahora con mucha mayor fuerza. Ahora, don Pedro Miguel, Álvaro le hacía la pregunta sobre lo apremiante que ha sido una cosa y que pareciera ser que ya no hay tiempo para eso. Tomando en consideración que el PRD, el Ejecutivo, planteó la reforma de la Constitución en su mejor momento, o sea, cuando prácticamente no tenía desgaste de ejecución, y con el 33% evidenciado por el triunfo electoral. Ahora, que no sabemos si ese porcentaje se mantiene en términos de respaldo o aceptación, o si es mayor, o si es igual, o si es menor, ahora me da la impresión de que el PRD o el Ejecutivo está actuando como que si algo le sobrara fuera tiempo. ¿Eso es así? ¿Ustedes realmente creen que hay tiempo para volver a tantear el tema de la reforma con ese mismo concepto para ver si después resultaría entonces una convocatoria a una constituyente? Hablar de un nuevo pacto social, Danilo, Álvaro, sin una reforma a la Constitución no tiene ningún sentido. Ahora, la diferencia sería que estaríamos actuando de una manera muy similar a como lo hicimos cuando, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo sobre el título del canal, o cuando nos pusimos de acuerdo para dictar la ley de la Autoridad del Canal de Panamá, o cuando hicimos el ejercicio democrático de un referéndum en el año 2006 para lograr la ampliación del canal. Es decir, han habido diálogos en el pasado exitosos, incluso algunos de ellos que han conllevado reforma constitucional. El método, el mecanismo
será el que genere consenso en las mesas de diálogo. Y si generó un consenso en un diálogo en el que participaron no solo partidos políticos, sino la sociedad en su conjunto, no deberíamos tener ningún problema para que esto sea de la manera más expedita. Pero y esa es la gran diferencia. El haber asumido, por ejemplo, que fue el compromiso del presidente en campaña, que además lo cumplió, porque desde la campaña algunos candidatos presidenciales hablaron de la constituyente. Y recordemos que era el sector privado en una economía deprimida durante varios años, el CONEP, la Cámara de Comercio, es decir, los principales actores, los principales sectores de la vida económica del país estaban renuentes al ejercicio de una constituyente que podía postergar o paralizar la reactivación económica por 2 o 3 años. Eso fue lo que llevó al presidente en campaña a comprometerse con el mecanismo que utilizó. Quizás nuestro error fue haber pensado que lo que se acordó en la concertación generaba realmente un consenso en la sociedad. Ahora estamos poniendo las cosas en su lugar. En aquel momento pusimos, si se quiere, la carreta delante de los bueyes. Ahora estamos poniendo las cosas en su lugar. Primero el consenso y luego la reforma constitucional. Y si realmente se generó un consenso validado, legitimado por todos los actores, estamos seguros de que va a ser exitoso entonces el resultado, como ocurrió con el título del canal o como ocurrió con otros ejercicios que mencioné anteriormente. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto Dominical. Vamos a la pausa. Gracias. Señoras y señores, avanzamos Debate Abierto Dominical. En esta oportunidad vamos a tener juntos a el director de la Caja de Seguro Social, el doctor Enrique Lao Cortés, y a el doctor Francisco Paco Sucre, ministro de Salud. Gracias por estar aquí con nosotros. Y es que hay que tocar temas vinculados a la salud. Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud, el diálogo que está planteando el presidente de la República y ya dio sus primeros pasos el día jueves para el 23 de noviembre, donde este será un tema de vital importancia. Gracias a ambos por estar con nosotros y comenzamos inmediatamente, pero voy a dar un paso atrás con el asunto de la atención de salud unificada por parte de la Caja y el Ministerio. Los tengo a los dos. Quiero conocer la opinión de ambos. ¿Es una necesidad echar adelante este proyecto en este momento o mejor esperar la mesa de diálogo, señor Lao, y luego el señor Sucre? Muchas gracias, Álvaro, Danilo, señor ministro, buenos días. Definitivamente nos encontramos con un sistema sanitario que es bicefálico, que además de eso está centrado en la enfermedad y que el ciudadano usualmente piensa en él cuando está enfermo. Y las tendencias modernas, y en realidad no son tan modernas, de hace muchos años se estableció desde Alma Ata que hay que migrar hacia una atención integral de atención primaria que promueva la salud y los estilos de vida saludables que prevenga las enfermedades. Este es un tema que se está dando desde hace muchísimos años y que en muchas partes de este país nosotros, tanto el Ministerio de Salud como la Caja del Seguro Social, estamos trabajando integradamente. Yo puedo citar el ejemplo de Chiriquí. En Chiriquí, si usted es una persona que tiene un problema médico-quirúrgico y es adulto, va al Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, sea asegurado o no lo sea. Y si tiene una patología pediátrica o ginecobstétrica, usted va al Hospital José Domingo de Valdía, sea asegurado o no lo sea. Si usted va a Puerto Armuelles, lo atendemos, no importa si usted sea asegurado o no. Si usted va a Bocas del Toro, la Caja del Seguro Social tiene una fuerte presencia por el tema bananero y por el tema de los asegurados, y ahí no hay ninguna discriminación. Personalmente considero que ese es un tema de un cambio estructural que tiene 40 años de estar gravitando y que tendríamos que discutir en algún momento. Sin embargo, debo decirles que actualmente estamos enfocados en el tema de la pandemia.
tenemos que dedicar todos nuestros recursos y toda nuestra concentración a salir adelante con la pandemia, porque estamos en la fase de reapertura de la economía, que es fundamental para salir adelante, y existe la posibilidad de un rebrote que ha ocurrido en países mucho más avanzados que nosotros. Entonces, la concentración en estos momentos en el COVID es muy importante. Doctor Lao, hay personas que se me acercan y me dicen, cuando se enteran de esta información que fue noticia la semana pasada, ¿quién va a pagar por esos no asegurados que atienda la Caja de Seguro Social si esto se da? Es la primera pregunta que hacen. Segundo, no hay insumos para los que pagamos seguro y ahora vamos a llevar encima una carga de personas que no son asegurados. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Dice la gente. ¿Cuál sería el proyecto ideal para hacerle frente a un tema de esta naturaleza que, como usted dice, no es nada nuevo, que desde hace rato venimos dándole forma en la cocina, para así decirlo? El señor ministro Francisco Sucre, la ministra consejera Eira Ruiz y quien les habla, tenemos reunión de coordinación semanal. Todos los lunes a las 7 de la mañana nosotros nos reunimos para analizar temas vinculados al sector. Este es un tema que no lo hemos discutido, cada quien tiene algún concepto, pero nosotros, como decía antes, estamos enfocados en lo que tenemos que hacer para que el país salga adelante en los temas de la pandemia. Yo voy a abstenerme de decir la opinión personal que yo tengo con respecto a este punto, porque el señor presidente de la República ha sido muy claro. Estos son temas que deben ser abordados en el próximo diálogo nacional del Bicentenario, cerrando brechas, porque debe tomar la participación de todos los grupos de interés. Esto no es algo que puede salir de la manga de nadie o de la opinión de nadie, sino que tiene que ser producto de un profundo consenso. Y usted ha tocado el punto medular. ¿Quién paga la cuenta? ¿Cuáles han sido los obstáculos que esto ha tenido de hace 40 años? ¿Quién paga la cuenta? El asegurado paga por adelantado lo que él demanda. Entonces se siente dueño y siente que cuando ejercemos lo que es la solidaridad, que es la ayuda, respetando las dignidades de las personas, entonces piensan que le estamos quitando a él para darle al otro, pero eso en el fondo no es así. El problema fundamental es que no podemos seguir con un modelo que funcione dependiendo de lo bien que se lleve el ministro y el director de la caja. En este momento, el doctor Sucre y yo somos amigos. El doctor Sucre y yo tenemos una visión compartida de lo que queremos para este país. En consecuencia, nosotros estamos coordinando. Pero ¿qué pasaría, como ha sucedido antes, que el director no se lleva con el ministro y cada uno anda por su lado? Entonces, el país no se merece eso. Nuestro país tiene que debatirlo. Mi posición personal es que una vez que nosotros ya entremos en este diálogo, la sociedad en su conjunto tendrá que buscar la forma en que ella quiere darse su salud. Nosotros estamos obligados a presentar las evidencias, a dar las herramientas para que esto pueda darse. De lo contrario, va a pasar lo que ha sucedido ahora. La gente siente que esto fue un madrugonazo y lo peor es que piensan que el doctor Sucre y yo estamos metidos en el madrugonazo. No, señor. Él y yo estamos enfocados, junto con la ministra consejera, en atender los temas que tienen que ver con la salud. Entonces, a ninguno de los dos se les envió este proyecto para que lo revisaran y dieran el visto bueno, señor Lao. Nosotros no hemos dado ningún visto bueno. Nosotros mandamos una nota por escrito con la posición de la Caja del Seguro Social. Por eso he dicho públicamente que le he solicitado al señor presidente de la República que vete este proyecto. Y quiero dejarlo muy claro. El pedir que vete este proyecto no quiere decir que yo no estoy de acuerdo con que todos los panameños y panameñas sean atendidas
o seamos atendidos con la misma calidad, con la misma eficiencia y con la misma seguridad. Usted ha tocado el punto medular. ¿Quién paga la cuenta? ¿Quién paga la cuenta? Exactamente, ese es el punto. Y además, ¿cómo se va a hacer? Bueno, ese es un tema que yo estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo, pero requiere análisis sesudo, decisiones inteligentes y que cada quien de los grupos de interés y de los grupos de presión abandonen sus intereses individuales en aras al bien colectivo. La salud es un bien común, es un bien superior. La pandemia ha puesto en evidencia que sin salud el país no puede caminar, sin salud no hay escuela, sin salud usted no va a generar riqueza, sin salud entonces el país no puede avanzar. Eso ha dado la visión a toda la población de la importancia que tiene la salud, de por qué es importante atender los problemas que hay en salud, por qué tenemos que darle el financiamiento necesario que tiene la salud. Y yo les digo, he estado presenciando directamente las acciones que hemos estado acometiendo como equipo. La salud no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud ni de la Caja del Seguro Social. La salud no se atiende solamente en los hospitales dando medicina. Existen las determinantes de la salud que rebasan, son mucho más allá. Salud es tener una seguridad adecuada. Salud es tener trabajo. Salud es luchar contra la pobreza. Salud es disminuir la inequidad que existe en este país. Esas cosas no son directamente del ministro y del director. Influyen todo lo que está vinculado con las determinantes de la salud. Doctor, así las cosas, esto es un tema que tiene que ser debatido con todos estos sectores. ¿Cuánto, hablando de quién paga la cuenta, y veo que usted está en mi tierra, en Chitré, porque veo en sus espaldas un nombre muy importante en mi vida, que es el doctor Gustavo Nelson Collado. Ese fue el que me trajo al mundo hace 53 años, que en paz descanse, el doctor Collado. Si me permite decir por qué estoy aquí. Ajá, rapidito, ¿va? Rapidito, estoy aquí porque estamos fiscalizando si el hospital ya está a punto para ser certificado internacionalmente, ya que estamos en un proceso de mejorar la calidad, la seguridad y la eficiencia de todos los hospitales en Panamá. Y el primer hospital que se está certificando a nivel internacional con los criterios del Joint Commission es este hospital Gustavo Nelson Collado en Chiriquí. En Chitré. Chitré. Eso sí fue. De todos los errores te fue el peor. No es un error, es un deseo frustrado, ¿no? De que queremos ir bien allá. Demostró que tenía el top of mind. Oiga, hablando de quién paga la cuenta, mucha gente en estos días me llamó una persona y me dice cuánto le debe el Estado al seguro. Y yo le decía, las veces que hago la pregunta, dice que está paz y salvo. Pero me dice, pero pregunta los municipios, por ejemplo, cuánto le deben a el Seguro Social. Y pensando en que los municipios también es dinero del Estado. Hablemos de eso, rapidito. Rapidito le puedo decir que este gobierno ha sido el único en los últimos años que se encuentra a paz y salvo, porque tenían una deuda de 541 millones de balboas que fueron resueltos a través de un pago de toda esa deuda acumulada por más de 10 años. Y establecimos un mecanismo recurrente para pagar. La Caja del Seguro Social tiene que documentar la deuda, incluyendo la de los gobiernos municipales. Nosotros documentamos la deuda y nosotros lo presentamos al Ministerio de Economía y Finanzas y ellos pagan en la medida en que nosotros tengamos la agilidad para presentar las cuentas. Ese no es el problema. El problema no está en que el gobierno pague o no pague. El problema que nosotros tenemos, hablando del fondo de pensiones, donde está el problema verdadero, es que desde que se inició con la ley 51, el sistema exclusivo de reparto definido, se le firmó su certificado de defunción, ya que todos los que van entrando no entran a ese sistema, sino usualmente entran al mixto. Cada vez hay menos personas que pagan seguro social y cada vez hay más personas que se están jubilando en el sistema solidario.
es un daño estructural donde los ingresos no compensan los egresos. En consecuencia, el Estado panameño tiene que repensar cómo va a hacer para que los fondos alcancen hasta que fallezca el último asegurado dentro de este programa. Doctor Sucre, ¿quién paga la cuenta? Es la pregunta. ¿Qué piensa usted al respecto? Bien, audio. Muy buenos días. Ok. Ya, ahora se me escucha. Sí. Sí. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias, Álvaro, licenciado Danilo Toro, mi estimado director general de la Caja de Seguro Social. Mira, este es un tema que, como bien ya dijo el doctor Lao, venimos escuchándolo, discutiéndolo y debatiéndolo hace muchos años. Y en donde siento que todos entendemos que no podemos seguir con un sistema tal y como está estructurado en estos momentos. Porque si bien es cierto, el órgano rector de la salud en el país es el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, por sus normas y leyes, tiene sus propias autoridades. Ahora bien, ¿cómo optimizamos los recursos? Porque nosotros vemos lugares en donde hay algunas deficiencias en algunas instalaciones de la caja, pero vemos otros lugares en donde hay deficiencia del Ministerio de Salud. Y bien lo dijeron ustedes hace un momento, esta pandemia no ha venido más que a resaltar lo que todos ya sabíamos, que hay una deficiencia en el sistema de salud de muchos años. Pero que ahora no ha pegado más duro porque con el problema del virus nos vemos mucho más exigidos, tanto la Caja como el Ministerio de Salud. Si bien es cierto, y gracias a la buena relación que se mantienen, por lo menos en los niveles superiores, entre el director de la Caja, el ministro de Salud, y sumado a eso, el manejo constante, discusión permanente que hay también con la ministra consejera, eso nos lleva a provocar la formación de un equipo. Y es precisamente a lo que ha estado apuntando el presidente de la República. Yo no me atrevería a decir si el Ministerio de Salud y la Caja en estos momentos están trabajando de manera unificada. Lo que sí sé es que están trabajando en equipo. Y ya eso es bueno de salida. Es el primer paso que tenemos que dar. Porque siempre que hay una disrupción en la comunicación, en la conversación fluida entre las dos autoridades, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sin embargo, gracias a Dios, en esta oportunidad tan difícil para el país, hemos logrado, a través de una relación de amistad profesional y de muchos años de conocernos, y también que por suerte para todos estamos alineados en el mismo pensamiento, en donde tanto las autoridades de la Caja como la autoridad del Ministerio de Salud entendemos muy bien el problema que tenemos en el país. Eso ha llevado precisamente a que nosotros busquemos la manera de cómo optimizar esos recursos de los que yo le hablaba desde un principio. ¿Qué tenemos en una región en la Caja versus lo que tenga el Ministerio de Salud? ¿Vale la pena tener dos equipos iguales si no hay una demanda que cubrir con los dos equipos? ¿Vale la pena tener especialistas en uno y en el otro y que los no asegurados, por ejemplo, no tengan la especialidad que también tienen derecho, pero en la Caja sí, pero no tienen la demanda, y viceversa? Muchas veces el ministerio tiene especialistas que no tenemos en alguna instalación de la Caja. Entonces, tenemos que dejar de atender a los asegurados. Entonces, son cosas que cuando nosotros nos sentamos a conversar y nos damos cuenta muchas veces que tenemos recursos que son útiles para el país, porque no es un problema de una institución u otra. La salud no es un problema de la Caja por separado. La salud del país no es un problema del Ministerio de Salud.
o de la parte privada, que es el tercer elemento de un sistema de salud. La salud, el problema de salud es del país. Entonces nos toca a las diferentes autoridades hacer lo que estamos haciendo, donde hemos ido avanzando con calma, discutiendo este tema. Yo me he sentado inclusive con los miembros de la CAN, la comisión de alto nivel, donde ya ellos explayan en su libro blanco la posibilidad de unificación del sistema. Entonces, esto no es un tema nuevo. Y como bien lo decía el doctor Enrique, el problema que ha levantado esta atmósfera posiblemente cómo se hizo, entendiendo la preocupación que tenemos todos y posiblemente viendo la buena relación que hay entre el MINSA y la Caja, entiendo yo que los compañeros con buena intención intentaron acelerar el proceso. Pero bueno, esto lo que ha provocado es aumentar el debate, cosa que yo creo que es buena. Dani. Pero el señor presidente de manera responsable también ha dicho que este es uno de los temas por los cuales han estado preocupados y que lo comentaba desde su campaña y que está dentro también de su plan de gobierno, el hacer el análisis, evaluarlo, y es una preocupación constante que tiene el señor presidente de la República. Y ya este tema está planteado en el Pacto del Bicentenario. Ok. Todavía más, y te agrego una pequeña cosa más, Álvaro. Posiblemente, aunque un grupo de nosotros esté de acuerdo con que el sistema tiene que mejorar, y fíjate, la mayoría de los países que tienen sistemas unificados de salud, en la pandemia le ha ido mejor. Es la información que estamos manejando nosotros. ¿Esto es coincidencia o realmente porque el sistema de salud del país ha funcionado mejor y se han optimizado mejor y se han utilizado mejor los recursos en materia de salud? Entonces, yo creo y comparto con el doctor Enrique Lao y también con el señor presidente, por supuesto, y es la línea que él ha tirado, donde hay sectores que tienen todavía algunas inconformidades, tienen algunas inseguridades. Yo creo que lo más importante en esto es que si vamos a dar algún paso, que podamos aclararle a todos, o que nos aclaren a todos los asegurados, porque yo también soy asegurado, al igual que el doctor Enrique Lao, aunque él está más cerca de la jubilación que yo, pero es un tema que nos preocupa a todos y que al final todos queremos seguridad, y que tanto el presidente de la República, el doctor Enrique Lao, mi persona y por supuesto la ministra consejera, lo que queremos es que si en nuestra gestión nos corresponde hacer lo necesario para mejorar el sistema, estamos dispuestos a hacerlo, pero queremos hacer las cosas bien, con calma, y donde todo el mundo, Álvaro, sobre todo, se sienta satisfecho y seguro de lo que estamos haciendo. Danilo Toro, pregunta. Buenos días, estimados doctores. Señor ministro, una pregunta para usted y una pregunta para el doctor Lao. Cuando uno revisa el escenario internacional, uno se da cuenta que esta pandemia tiene un ciclo. Comienza levemente, se dispara un pico, cae y rebrota. En algunos lugares el rebrote es tan fuerte como el primer disparo. ¿Por qué no hay un planteamiento claramente contundente ante el público panameño, a modo de que la gente pueda entender que no se trata de ver si no va a haber rebrote, que queremos evitar el rebrote, sino decir, señores, el rebrote es realidad, el rebrote forma parte del problema que tenemos y que vamos a tener. Y aquí de lo que se trata es ver cómo vamos a administrar el rebrote. ¿Y lo que significaría? Y lo que significaría. O sea, yo creo que todavía hay que hablarle con más claridad a la gente, porque hay mucha confusión. Yo no tengo criterios científicos para decirle a qué grado está la confusión, pero por lo menos cuando uno ve el comportamiento ciudadano, uno se da cuenta que hay mucha confusión
porque la gente se comporta como que si ya esto está en vías de solución. Y no tenemos evidencia alguna a escala internacional para pensar que hay solución temprana, porque el rebrote es ya una realidad trágica en una gran cantidad de países con mucho mejores condiciones de vida que Panamá. Entonces, esa es mi primera pregunta, mi primera y única pregunta para usted, señor ministro. Para el doctor Lau. Espere la de Muchas gracias. Bien, señor ministro, espero su respuesta. Sí, muchas gracias, Danilo. Fíjate, nosotros en nuestra conferencia de prensa que estamos llevando a cabo los días martes, hemos recalcado la gran posibilidad de que esto suceda y que es una realidad. Panamá no va a estar exento de un rebrote. Ya de hecho, las semanas pasadas hemos percibido y se ha demostrado un leve aumento en los casos, en la cantidad de casos activos. Y lo hemos estado comunicando. Gracias a Dios, precisamente el equipo de salud hemos estado buscando la manera de tratar de evitar que ese rebrote, que es una realidad nuestra y que ya estamos viendo un pequeño aumento en la cifra, sea de manera abrupta y que no sea traumática nuevamente para todo el país. Nosotros, cada vez que hacemos uso de los medios de comunicación, hemos hecho énfasis en esto. Y yo entiendo que a veces la gente se molesta, porque inclusive algunos que dicen que yo cada vez que lo digo lo que quiero es meterle miedo a la gente. No, mi estimado Álvaro, ni Danilo, yo no le quiero meter miedo a la gente. Yo quiero que la gente sepa la realidad. Y que si países, y como tú muy bien lo has dicho, Danilo, si países con un sistema de salud mucho más robusto que el nuestro se han visto en graves problemas en un rebrote, Panamá no está exenta de ese rebrote. También entendemos el comportamiento social, y tú sabes más que yo de esto, Danilo, donde la gente quiere recuperar, donde el país, donde todos nosotros queremos recuperar nuevamente la libertad que nos ha quitado el virus. Pero también es importante que todos sepan, y siempre lo decimos, el problema no ha terminado. La batalla contra el COVID-19 está latente, está permanente. El virus está en las calles y está esperando a quienes más puede contagiar. Ministro, deme un minuto antes que se nos caiga la señal. Vamos al cambio y regresamos para que continúe. Con mucho gusto. Estaba en el uso de la palabra el ministro y yo le doy un par de elementos a esa pregunta que usted estaba respondiendo. Miren lo que está pasando en Europa, y esto no tiene nada que ver con frío ni con calor, porque el virus se ha portado mal en frío y en calor. Así que no me echen ese cuento de otoño. Él no le importa ni el frío ni el calor. Aquí está Reino Unido en problemas, Irlanda en problemas, España, Suiza, Italia, Eslovenia, Austria, Rumania, República Checa, Polonia, Alemania, Bélgica y Francia. Todos están en problemas y volviendo atrás. Y Estados Unidos, y Estados Unidos de nuevo. no ha parado. Exacto. Siga usted, ministro. Muchas gracias. Sí, no, al virus no le importa ni la temperatura, y no le importa si está en invierno o está en verano. Al virus no le interesa, evidentemente, con ninguna de las estaciones. Hay estudios que dicen que es más frágil en una temperatura que en otra, pero la verdad es que para nosotros el problema se mantiene. Entonces, y nosotros lo hemos venido recalcando en cada una de nuestras conferencias de prensa. Y fíjense que yo siempre comienzo felicitando cuando lo hemos estado haciendo bien. Y siempre le digo a todo el mundo que felicito a la mayoría de los panameños que están haciendo las cosas bien. Pero lamentablemente también tengo que decir la verdad. Cuando hay grupos pequeños, grupos reducidos, que dañan lo que ha venido haciendo la mayoría de la población. Pero después esos grupos reducidos se disputan y dicen que el ministro de Salud lo quiere estar regañando, que le quiere estar... Yo tengo que decir las cosas como son, Álvaro. Yo no puedo pintar las cosas, mi estimado Danilo. Yo tengo que decir la verdad y sostengo. Nosotros estamos frente al inicio de por ahora un pequeño rebrote, que es muy pequeño. Todavía yo
Yo no le llamaría rebrote porque no cumple con las características y la cantidad de casos, pero sí hemos tenido un leve aumento. Yo tengo que decirlo. Y tengo que decirle a la gente que la liberación gradual en las aperturas también es necesario. Pero sin embargo, siempre, y tampoco nos preocupa, critican cada paso que vamos dando. Hay quienes están a favor, quienes están en contra. Y es un tema muy polémico. Sin embargo, aquí no se toma ningún tema de manera caprichosa. Por ejemplo, había quienes decían, no, pero es incoherente que se abran los casinos y no las playas, porque el agua salada mata el virus, porque en la playa no está el aire libre. Pero el análisis para abrir los casinos era un análisis en donde hay un mejor control de las personas, en donde es un lugar en donde tiene un aforo, en donde es un lugar que tú no podías abrir los hoteles sin darle la posibilidad de que abrieran los casinos, porque los casinos son un elemento importante para la parte económica, para los hoteles, y los hoteles en estos momentos no tienen una demanda de turismo para poder sostenerse solamente con la apertura de sus habitaciones, con el ofrecimiento de sus habitaciones. Si nosotros controlamos, a pesar de que es un lugar cerrado, que es cierto, con un buen aire acondicionado que sea adecuado, que hay una extracción del aire allá adentro, que todo el mundo utilice su mascarilla, que la gente utilice el alcohol, que haya limpieza de las máquinas, que haya una distancia de 2 metros entre un usuario y otro, podemos ayudar a que la economía se vaya abriendo. ¿Cuál era el problema de las playas, Alma? ¿Dónde está la mayor cantidad de gente contagiada? ¿Quiénes van para las playas? ¿Cuál es la conducta social de nosotros cuando vamos a la playa, cuando vamos a pasear? Relajamiento total. Vamos parando por todos lados, porque yo voy de paseo y me bajo en los súper, me bajo en las tiendas, me bajo en los restaurantes y de regreso hago lo mismo. Entonces, el problema aquí no es caer en la playa como si cayeras del cielo y caíste en un lugar o dentro del agua. Entonces, es un problema de comportamiento social. Muchos de los que vamos a la playa, si quieren el licor, que si quieren tomar una cerveza, que es un refresco. Sí, está bien. El problema es que muchos después se exceden y se olvidan de las mascarillas, forman los bailes, se hacen las chupatas, se hacen las fiestas. Lo que queda después es una alta contaminación y salen esos muchachos de allí, entonces a contaminar el resto de la familia cuando regresen. Entonces, es un problema de conducta social. Ya abrimos las playas. Ahora, la crítica no es por qué no abrimos las playas, ahora la crítica es por qué no dejamos que tomen licor en las playas, pues, y por qué hasta las 4 de la tarde. Entonces, siempre vamos a ser objeto de crítica, pero todo está debidamente fundamentado. A las 4 de la tarde, ¿por qué? Porque primero que todo tenemos todo un equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta trabajando en las diferentes costas y balnearios para salvaguardar la integridad de todo el mundo y que todo el mundo cumpla con los requisitos de las playas. Yo no puedo mantener a la Fuerza de Tarea Conjunta 24 horas en la playa porque la gente quiere que abramos la playa 24 horas. Pero si yo lo que voy a hacer a la playa es a pasear con mi familia, a darle un rato de esparcimiento, donde mi familia vaya a tomar sol, aire puro, meterse en el agua, y después me retiro en el momento que tenga que hacerlo. ¿Por qué y cuál es el problema ahora? Si tenemos la playa de 6 de la mañana a 4 de la tarde, ahora la pelea es que también queremos hacer uso de la playa en hora de la noche. Entonces, aquí es palo porque no hay palo porque no boga, pero al final esa es nuestra situación. Bien. Y nosotros vamos a seguir diciendo la verdad. Yo sé que hay gente que se molesta con la verdad. Yo no le quiero meter temor a nadie. El Figali, ¿por qué lo tenemos? El Figali lo tenemos porque lamentablemente tenemos que pensar en un rebrote. Hay gente que dice, sí, pero ¿por qué tienes que meterle temor a la gente? Yo tengo que decirle la verdad, Álvaro. Si yo no le digo a la gente que estamos expuestos y que muy posiblemente vamos a tener un rebrote
que las autoridades de salud, el equipo de salud, lo que está buscando es cómo minimizar ese rebrote. Es porque realmente nos va a venir. Ante la apertura, y ustedes lo han dicho muy bien, países con un sistema de salud mucho más robusto que nosotros han tenido graves problemas con el rebrote. Bien. Panamá, que estamos peleando y que estamos luchando en equipo, en equipo, autoridad de población, porque esto es lo más importante. El que se siente parte del equipo no le molesta todo lo que hacemos, porque es parte del equipo. Es más, ayuda. Y lo que tenemos que esperar, y bien lo decía Danilo hace un momento, yo lo recalco, sí, estamos esperando un rebrote, pero debido a ese rebrote es que tenemos nosotros que reforzar las medidas, como lo hemos hecho en el aeropuerto. Estamos abriendo el aeropuerto, pero cada vez estamos reforzando más las medidas de lo que entran. Fíjate, nosotros hasta ayer, el reporte que me dan, hemos captado 31 personas positivas entrando por el aeropuerto, gracias a las pruebas que se están haciendo. Cuando decidimos poner las pruebas, hubo crítica. ¿Eso para qué? Eso es por gusto, eso no va a servir, no se va a lograr nada. Si tú hubieras dejado pasar esas 31 personas por el aeropuerto siendo positivas, multiplícale por lo menos entre 60 y 80 contactos de esas personas en su estadía en Panamá, si fueran asintomáticos. De allí, ¿cuántos se contagiarían y cuántos morirían? Entonces, para nosotros, como equipo de salud, sí es importante haber atajado 31 casos positivos entrando por el aeropuerto. Y lo mismo vamos a hacer en el resto de los puertos y en los otros aeropuertos del país. Eso nos garantiza a nosotros, no que no va a entrar ningún caso, pero sí nos ayuda a disminuir la posibilidad y la cantidad de casos que pudieran estar entrando. Y por lo tanto nos ayuda a que el rebrote por la apertura no sea tan fuerte. Así que yo quiero pedirle a todos que nos ayuden. No la tenemos todavía ganada, todavía estamos en la mitad de la batalla. Podemos retroceder como nos puede ir mejor. Si seguimos haciendo las cosas bien, siendo estrictos, cumpliendo con las medidas de seguridad, lavado de manos, mascarilla, distanciamiento social como Dios manda, y los empresarios que también nos ayuden a mantener y a cumplir la norma de bioseguridad, yo creo, mis estimados panelistas, que vamos a ir bien. Sí, podemos tener rebrote, y de hecho lo estamos esperando. Pero lo que queremos es que ese rebrote sea lo más leve, lo más suave posible, y que no sea traumático ni para el sistema de salud y mucho menos para la población, que es lo que nosotros estamos cuidando. Bien. Somos un poco duros, hay medidas estrictas, tenemos que hacerlo por el bien de todos. Estamos buscando la manera de ir aflojando esas medidas, pero dependiendo del comportamiento de cada uno. Entonces, sí esperamos el rebrote, tanto el doctor Lao, mi persona, y quiero que sepan algo más. El mismo sistema de salud pública, el mismo sistema de salud privado también lo está esperando. Aquí todo el mundo está claro en que hay un rebrote. Hay personas que quieren comportarse como si no estuviera pasando nada. Bien. Eso es otra cosa. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bien. Yo prefiero dar una verdad amarga que una mentira dulce. Danilo Toro con el doctor Lao. Doctor Lao, ¿cómo esperar algo del diálogo de la Caja de Seguro Social con los antecedentes de incongruencia que tenemos? Y me atrevo a decir eso porque usted fue propuesto por el Ejecutivo, el Legislativo lo aprobó, a usted lo ratificó cómodamente. Usted recibió una ratificación del Legislativo muy cómoda. En medio de la convocatoria de un diálogo, el Ejecutivo sorprende al país, el Legislativo sorprende al país con una propuesta normativa que a usted le provoca rechazarla y pedirle al Ejecutivo que la vete. Entonces, es evidente, doctor Lao, que aquí hay una incongruencia, o por lo menos que algo en comunicación no está fallando entre los tomadores de decisión. ¿Cómo esperar de un diálogo algo con estos antecedentes? Bueno, yo quisiera aportar algunos elementos a la pregunta anterior
con relación al rebrote. Danilo es un experto en sociología y como tal conoce el comportamiento de las personas. Efectivamente, existieron pronósticos de cómo debía ser el pico máximo en la primera oleada de la infección a nivel de nuestro país. Y no nos quedamos a contemplar esa situación, sino que el sistema sanitario panameño actuó. Y las acciones que tomamos fueron eficientes porque nunca llegamos a los niveles de los pronósticos, sino que nos quedamos por debajo de esos niveles, cerca de un 25 hasta 30% por debajo de los pronósticos. Ahora bien, es cierto, va a haber un rebrote. Y nosotros nos encontramos con una situación donde no hay un manual certificado de instrucciones de cómo enfrentar un rebrote, porque todos estamos aprendiendo. Está aprendiendo el país súper desarrollado, pero también estamos aprendiendo nosotros. Y resulta que ya tenemos la experiencia de que las acciones no farmacológicas que aplicamos, desde la mascarilla, el distanciamiento, las cuarentenas, la forma en que hemos ido abriendo progresivamente, el hacer muchísimas pruebas, somos el país que está cerca de ser, en relación a su población, más pruebas en toda la región, y además hemos probado que la trazabilidad que lideró el hoy ministro de Salud desde sus inicios, y ese esfuerzo por identificar positivos para aislarlos, tratarlos y evitar que sus contactos sigan diseminando la infección, dio resultados. Entonces ya tenemos una lección aprendida que tenemos que aplicar ahora. En primer lugar, evitando que venga ese pico de rebrote muy alto para que no rebase las capacidades de nuestros hospitales y que podamos seguir teniendo competencia para que ningún ciudadano se vea afectado en su integridad porque el país no estuvo preparado para responder frente a esta eventualidad que sabemos que viene. Y es por eso que yo prefiero tener 1000 camas que no se usen a que me falte una y no tener cómo dar la respuesta. Ahora bien, con relación, por eso quiero decir que la conducta de los ciudadanos es más potente que las acciones que nosotros podamos hacer desde el sistema sanitario. El observar las recomendaciones es lo que nos va a llevar al éxito. Incongruencia, bueno, eso pasa en las mejores familias, en sus hogares, con nuestros hijos. A veces uno dice una cosa y pasa otra. Es parte de lo que se espera. Pero yo quiero decirle que yo quiero comprender que no hay mala intención en esta propuesta. Lo que hay es que no es oportuna en este momento. Tal vez se debía haber hecho de otra manera. Yo creo que el país entero debe de poner sus intereses particulares y tratar de arribar a un camino que nos lleve a ese sistema sanitario que cumpla con las necesidades de la población. No vamos a pretender aplicar aquí el sistema sanitario que tienen los Estados Unidos o que tiene Canadá o España, que son excelentes, porque es que nosotros no somos ni españoles, ni alemanes, ni norteamericanos. Tenemos que buscar un sistema de salud a la panameña que tome en cuenta nuestras costumbres, que tome en cuenta el entorno panameño. Por eso es necesario, y aplaudo la iniciativa del señor presidente al convocar a la sociedad en su conjunto para ese diálogo en pro de la salud. Por supuesto que yo tengo altas expectativas con ese diálogo. Recuerden que fuimos nosotros en el Seguro Social los que evidenciamos mayor cantidad de necesidad de dialogar porque los temas habían rebasado las competencias de la Caja. Lo que sucede con el Fondo de Pensiones va más allá de la administración de la Caja del Seguro Social y la solución a ese problema va más allá de las capacidades que nosotros tenemos. Es por eso que el camino del diálogo es la forma correcta de que los panameños intentemos ponernos de acuerdo. Y quiero decirle que a diferencia de algunos pesimistas, yo me siento esperanzado
en que, así como lo hemos hecho antes, así como el país pudo elevarse por encima de nuestras diferencias en temas fundamentales, y toco uno, el Canal de Panamá, no pudimos poner de acuerdo. Yo abrigo la esperanza de que en los temas fundamentales nos vamos a poner de acuerdo. Pocas veces hemos tenido la oportunidad que un gobierno diga: venga, el pueblo opine el tipo de futuro que quiere darse. Y yo quiero decir que este no es momento de estar haciendo politiquería. Este no es momento de estar tratando de llevar agua a tu molino. Este es un momento de sacar lo mejor de nosotros para poder aportar soluciones que sean constructivas para ese país que necesitamos. Este diálogo, si bien es cierto, desde mi óptica, me interesa muchísimo el diálogo por el seguro social, me interesa muchísimo la sostenibilidad del fondo de pensiones. Estoy enfocado en el qué vamos a hacer con nuestro modelo de atención y el modelo de gestión. Sin embargo, también entiendo que el país necesita dialogar, ponerse de acuerdo con relación a la educación, por ejemplo. ¿Qué tipo de educación nos queremos dar? ¿Cómo vamos nosotros, como ciudadanos, a romper esas brechas que existen entre gente que cada vez es más pobre y personas que cada vez son más ricos? La distancia se está expandiendo. La clase media, que en otros países era la plataforma de avance, en nuestro país está desapareciendo. La gente de la clase media se está empobreciendo. ¿Cómo vamos a incorporar a ese talento nacional al desarrollo? Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Yo tengo mucha esperanza en este diálogo. Haré todo lo que esté a mi alcance para contribuir a que el diálogo nacional se haga en la mejor atmósfera posible. Y en la Caja del Seguro Social hemos instalado 7 mesas de trabajo con expertos de la Caja. Estamos invitando pacientes, estamos invitando obreros para que nos ayuden y nosotros podamos aportar elementos y herramientas para que cuando llegue el diálogo exista toda una plataforma con evidencias, y no este diálogo debe basarse en cosas pasionales, no, evidencias. Al final del camino, los esfuerzos van dirigidos a disminuir las desigualdades que estamos padeciendo en este país. Que nosotros contribuyamos a eso es una gran cosa. Y debo decirle que también estamos muy preocupados por el futuro de nuestros jóvenes. Estamos procurando establecer mesas de trabajo con ellos, porque es muy sencillo entender la crisis del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte en el subsistema de beneficio definido cuando yo estoy cerca de los 62 años y soy un varón. Eso es muy fácil, lo tengo a la vuelta, me afecta directamente. Pero ese muchacho que tiene 22 años, que se acaba de graduar de la universidad, que está comenzando a trabajar, tal vez ve muy distante su jubilación. Pero lo que hagamos hoy los va a afectar a ellos. Por eso, el llamado al diálogo nacional en conmemoración del bicentenario, cerrando brechas, significa cerrando brechas de desigualdades, cerrando las brechas de inequidad. Doctor. Dígame usted. Sí, quiero tocar 3 temas. Primero, cómo se engordó la planilla del seguro durante las administraciones 2004-2009, 2009-2014. Y si realmente esa cantidad de gente que se nombró durante esas 2 administraciones son necesarias dentro de la institución, y hábleme con franqueza, o el seguro puede trabajar con la mitad de ese personal. Segundo, el tema de el dinero, ¿cuándo se acaba en IBM realmente? Porque aquí todos los días nos salen con una fecha diferente. Ahora se habla de que en el 2025. Y lo tercero,
hablando de sacrificios, hábleme claro también porque la gente tiene que hacer sacrificios para poder salvar la caja de seguro social, principalmente en el programa de IBM. Pero hay gente que no está haciendo sacrificio aquí. La Asamblea, mire cómo anda con planilla cero no sé qué, 172, gastándose millones de dólares, aumentándose el presupuesto. Aquí no hay nadie preso realmente por los miles de millones de dólares que se robaron en pasadas administraciones. Aquí, ¿qué está pasando? ¿Cómo le podemos pedir sacrificio a la gente si nosotros no estamos viendo a otros haciendo sacrificio? Voy a ir a las 3 preguntas tratando de ser preciso y con franqueza, como usted me lo ha pedido, don Álvaro. En primer lugar, el análisis que estoy recibiendo refleja que tenemos un sobredimensionamiento en la planilla administrativa, que la relación entre funcionarios administrativos y funcionarios prestadores de servicios de salud está desequilibrada. El estudio que estamos haciendo está revelando que se necesita un sistema de selección mucho más técnico, donde los que entren a la caja del Seguro Social sea producto de un consenso. Se requiere además que existan formas de evaluación de desempeño que tengan consecuencias, porque actualmente las evaluaciones de desempeño, todo el mundo tiene 100, todo mundo excelente. Entonces, evidentemente, nosotros necesitamos hacer un debate profundo de la cantidad de personas que trabajan dentro de esta institución. Yo debo decir que esta administración está haciendo esfuerzo para que las personas que ingresen a la caja del Seguro Social en este momento pertenecen al sector de servicios de salud, eminentemente porque en el sector administrativo tenemos suficientes funcionarios. Y por otro lado, cuando usted habla de cuánto tiempo va a durar el IBM, esa respuesta es, diría yo, que depende de muchas circunstancias, depende de cómo se comporta el flujo de ingresos. Por eso es que es muy importante que el país mantenga un sistema sanitario fuerte, que sea eficaz y que promueva la seguridad para poder abrir el sistema financiero, para poder abrir la economía, porque necesitamos la economía para financiar el sistema de salud, pero también necesitamos ambos para hacer una especie de nivelador de inequidades, para que juntos podamos apoyar a aquellos segmentos vulnerables de la población que en este momento están siendo duramente golpeados. Nosotros tenemos que aplicar la solidaridad con los que menos tienen en este momento, pero sin equivocar el método. ¿Y esto qué significa? Cuando yo acostumbro a alguien a darle, y no le enseño a cómo buscar, recuerden eso que decía, enséñale a pescar, no le regales el pescado nada más. Pero mientras aprende, yo tengo que darle el pescado. Pero siempre debe ser encaminado a nosotros poder darle esa posibilidad de capacitación a las personas para mientras estamos nivelando las oportunidades y apoyándolo, la persona desarrolla habilidades para que ella misma se gane su sustento. El ser humano se satisface más cuando con dignidad es capaz de ganarse la vida. Y por otro lado, ¿cuánto tiempo se nos va a acabar ese fondo? Bueno, depende, si las cosas siguen como están y no mejoran, pues hasta el 2024, 2025. Ahora bien, nosotros esperamos que las medidas que se están tomando ayuden a que tengamos una rápida recuperación económica. Yo quiero destacar un punto. El presidente de la República en plena crisis salió a buscar un financiamiento internacional y logró colocar bonos panameños a una tasa de interés muy bajo. Hoy en día hay países
que no hicieron esta acción y se están lamentando porque los financiamientos internacionales le está costando muy caro. Incluso a nosotros, esos recursos que conseguimos con tasas de intereses bajas, si lo fuéramos a buscar hoy, nos hubiesen costado mucho más caro. Y por otro lado, sacrificio. El sacrificio tiene que ser de todos, pero yo tengo que aclarar algo, porque a veces cuando las personas ven a la caja como si fuera una sola bolsa y entonces opinan que, bueno, ¿cómo se le ocurre a este director pretender ponerse a terminar la ciudad de la salud cuando tiene problemas con el fondo de pensiones del IBM? La respuesta es sencilla. La Caja del Seguro Social tiene 4 programas. Cada programa funciona con su financiamiento propio. No se cruzan las cuentas. El hecho de que tengamos programas como el subsistema exclusivo de beneficio definido con alguna dificultad financiera producto de una afectación estructural, no significa que toda la caja esté mal. Si vemos el programa mixto, ese programa está sólido. Y si vemos, por ejemplo, otros programas, por ejemplo, el programa de administración, recientemente la Junta Directiva aprobó una propuesta nuestra para transferir excedente de la reserva del programa de administración al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte para fortalecer el subsistema exclusivo de beneficio definido. Y por otro lado, el componente salud funciona con su financiamiento propio. Pero sí es cierto, necesitamos no solamente hacer ajustes y arroparnos con la manta que tenemos. Ya no se puede estar gerenciando con la mentalidad en el tiempo en que la caja recibía fondos abundantes. Hoy en día tenemos que contener los gastos y nosotros nos estamos haciendo eco de una propuesta que a nivel del gabinete el presidente de la República hizo. Estamos suspendiendo cualquier tipo de financiamiento con recursos de la Caja del Seguro Social para cualquier actividad que no sea dirigida a la atención de nuestros asegurados y de nuestros pacientes. Okay. Me refiero a fiestas, recuerdos, regalitos, calendarios, nada de eso va a haber. No tenemos recursos para hacer eso. No estamos comprando ningún vehículo nuevo. Están cancelados. Tenemos que administrar los escasos recursos que tiene la institución. Muy bien. Muchas gracias, doctor Lao. Cierre, señor ministro. Sí, muchas gracias, Álvaro. Bueno, mira, no, solamente, primero de todo agradecerte a ti y a todo el equipo la oportunidad de esta ventana que nos da para poder llegar una vez más a la población panameña, decirles que nosotros estamos como equipo trabajando por su salud, que el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos para controlar el problema de la pandemia en Panamá. Eso lleva a que pidamos disciplina en toda la población. Eso lleva a que nosotros tengamos que tener un equipo fiscalizando, evaluando y haciendo cumplir las normativas en materia de salud, de tal manera que este problema de salud, esta pandemia, realmente no nos golpee más de lo que nos tienen, no solamente en materia de salud, sino también en materia de economía. El sufrir un rebrote violento sería un revés para la economía panameña. Y cuando hablo de la economía panameña, no estoy hablando solamente del problema para los empresarios. Estoy hablando de que pudiera llegar lo que ha pasado en otros países donde nuevamente están cerrando empresas. Y cada vez que cerramos empresas, hay panameños que nuevamente regresan a su casa y no reciben su salario. Por eso para nosotros, como Ministerio de Salud, que nos toca llevar una balanza entre la salud, que es el elemento más importante, pero también está el problema económico y está el problema social. Es un triángulo en la cual nosotros tenemos que buscar una balanza para que todos estemos bien. Y hoy
queremos pedirle, siendo ya el último viernes, antes de que abramos las playas y levantemos la cuarentena los domingos, que queremos pedirle a todos que sigamos haciendo las cosas bien. Y aquellos que no entienden que una conducta irrespetuosa para con las normas, ni siquiera para con el ministro o con el gobierno, para las normas de salud, es tener también una conducta irrespetuosa para con su familia, porque ponen en riesgo la salud de su familia, de sus vecinos y del resto de los panameños. Entonces queremos pedirle mucha cordura, mucho respeto para las autoridades que van a estar haciendo operativos en las diferentes playas, en los diferentes balnearios, y que realmente disfrutemos lo que nos está dando la naturaleza hoy, y que el virus nos está dando un chancecito. Pero si nosotros le damos chance al virus, él sí lo va a aprovechar bien. Entonces, nosotros tenemos que mantener una conducta respetuosa de las normas nada más, que nos ayuden a hacer las cosas bien, que disfruten de las playas, de los balnearios, pero que hagamos las cosas con cordura, sin perder la cabeza y, sobre todo, moderadamente. Así que, Álvaro, a ustedes y a toda la población, muchas gracias y esperamos seguir trabajando en equipo, gobierno, equipo de gobierno, empresarios y, por supuesto, toda la población panameña. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias, director, por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a la pausa. José Blandón Figueroa, presidente del Partido Panameñista, con nosotros el día jueves. También estuvo en la reunión con el presidente de la República para analizar el tema del diálogo por el Bicentenario Cerrando Brechas, ¿así se llama? Que debe iniciarse el 23 de noviembre específicamente. Señor Blandón, ¿satisfecho o con más interrogantes que respuestas? Bienvenido. Bueno, Álvaro, por un lado, satisfecho de que finalmente se vaya concretando lo del diálogo que venimos pidiendo desde marzo de este año, cuando inició la crisis. Ya era hora de que estemos, aunque sea pronto, a empezar. Pero por otro lado, sí, quedaron muchas preguntas por responder, porque realmente no quedó claro cuál va a ser la metodología del diálogo, quién actuaría de facilitador de ese diálogo, quiénes participarían del mismo, cuáles serían los temas a tratar, los tiempos para obtener resultados en el diálogo, porque la impresión que nos llevamos de lo inicialmente planteado por el presidente es que él concebía un diálogo que tuviera su fin en noviembre del 2021, cuando se firmara este pacto del Bicentenario, y que tratara sobre temas como primera infancia, educación, salud, con una visión a 10 años. Nosotros lo que le planteábamos al presidente es que eso nos parece bien, que veamos más allá de un periodo de gobierno, pero que hay temas que son urgentes de atender y que no podemos quedarnos un año entero sentados hablando sobre esos temas sin aterrizar en conclusiones, que hay que definir cosas mucho antes, como es el tema del seguro social, el tema de la reactivación económica y, a nuestro juicio al menos, el cambio constitucional. ¿Pudiera interpretarse como una compra de tiempo esto en 12 meses, señor Blandón? Pudiera interpretarse como eso, aunque yo creo que hay temas que sí requieren varios meses para debatirlo como corresponde. El tema es que no estamos en una coyuntura normal, estamos en una coyuntura extraordinaria donde el país está viviendo una de las crisis económicas más fuertes de toda su historia, con un 25% de desempleo, con cientos, quizás miles de empresas pensando en si se mantienen abiertas o cierran de manera definitiva, con muchos empleos pendiendo de un hilo, y en medio de esta coyuntura nosotros no podemos darnos 12 meses para estar conversando en un salón refrigerado, en un hotel, sino que hay que llegar a conclusiones específicas a mucho menor plazo. Muchas de estas cosas, si no todas,
tendrán que pasar por la Asamblea Nacional de Diputados, una asamblea con uno de los desprestigios más grandes que hemos tenido desde el 89, finales de ese año, hasta la fecha. ¿Cómo lograr precisamente que la Asamblea entre en sintonía con los problemas que enfrenta el país, señor Blandón? Bueno, ese es uno de los temas que le planteamos al presidente. Al fin y al cabo, su bancada es la mayoritaria y es la que dirige la Asamblea. Le dimos, nosotros no podemos estar sentados en un diálogo por 12 meses mientras la Asamblea está haciendo todo tipo de ponchera, proponiendo nuevos corregimientos, pidiendo aumentar su presupuesto en 21 millones y haciendo cosas que atentan contra el sistema económico panameño. Entonces, desde esa perspectiva, por eso le decíamos, es urgente ponernos de acuerdo sobre temas como la responsabilidad fiscal, el presupuesto general del próximo año y medidas para realmente recuperar la economía. Si no, estamos perdiendo el tiempo y estamos desconectados de lo que realmente preocupa a la mayoría del pueblo panameño. La constituyente. Hablábamos con Pedro Miguel González y Danilo no descartó la posibilidad que si del diálogo surge la constituyente como una alternativa, ellos se sumarían a esa propuesta. Lo dijo claramente. Me llamó la atención. Así es. ¿Qué piensa usted de este tema? ¿Usted cree que surja de ese diálogo, que hay voluntad del gobierno de impulsarla, o van a tener ustedes, la oposición con sectores independientes, que irse en busca de las firmas? Mira, me parece interesante que el secretario general del PRD haya planteado eso, porque el presidente de la República en la reunión con nosotros, el Partido Panameñista, nos dijo que él no veía ya que se pudiesen dar los tiempos para una asamblea constituyente en el actual periodo. Nosotros le dejamos claro al presidente que no nos vamos a sentar en una mesa de diálogo, sino es una mesa amplia e inclusiva. No vamos a participar de un diálogo solamente entre el gobierno y partidos. Vemos que aquí hay que sumar muchos más actores. Y mencionamos uno específicamente, por ejemplo, fuera del sector privado y los sindicatos, la bancada independiente, porque precisamente hay temas que tienen que ir a la asamblea. Hoy en día no solamente están los partidos representados en la asamblea, sino también el sector independiente a través de 5 diputados. Ellos deben ser parte de ese diálogo, en nuestra opinión. Pero el otro que le dijimos al presidente, nosotros no nos vamos a sentar en una mesa de diálogo para hablar del Panamá del futuro si esa mesa no incluye como uno de los temas principales y prioritarios el cambio constitucional. Y a nuestro juicio tiene que ser a través de una asamblea constituyente. Yo aprovecho, Álvaro, el escenario para volver a invitar a los dirigentes de oposición, tanto los de partido como los de movimientos, que nos sentemos todos los que estamos de acuerdo con la Asamblea Constituyente para ver cómo damos pasos concretos para que eso sea una realidad, posiblemente a través de la recolección de firmas, si es que el gobierno no escucha las voces de quienes estamos pidiendo la Constituyente. Danilo Toro pregunta. Buenos días, señor Blandón. Buenos días. Señor Blandón, una convocatoria a un diálogo con 12 meses de plazo da la impresión de que quien está convocando considera que el tiempo corre a su favor, o que los participantes consideran que el tiempo corre a su favor. Y por lo que usted ha dicho, por lo que hemos escuchado, hay consideraciones de que la realidad no se compagina con ese plazo. ¿Habría posiciones determinantes si el gobierno insiste en decir que vamos o que se va a ir a una conversación de 12 meses, habiendo tantos asuntos de suma importancia que necesitan resolución para ayer? O sea, esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, por lo que veo, el diálogo tiene ya un objetivo, tener un pacto. Es decir, se quiere llegar a 12 meses a un pacto. Ese pacto involucraría, obviamente, que se llegue a acuerdos entre distintas fuerzas. ¿Por qué no partir por arranque fundamental de que el contexto principal del pacto de cualquier nación en este mundo
se llama Constitución de la República. ¿Dónde está el temor? ¿Dónde identifica usted el temor por ponerle ese nombre y apellido al pacto que fundamenta a cualquier nación en el mundo moderno? Mira, lo primero, nosotros estamos totalmente en la línea de que si nos van a convocar a un diálogo en donde vamos a estar 12 meses hablando del Panamá del 2030, nosotros no participaríamos de ese diálogo. Entonces creemos que ese es un tema importante, hay que ver eso, pero tiene que en paralelo hacerse la priorización de temas de manera tal de que haya producto de ese diálogo que se dé mucho antes de diciembre del 2021. Así se lo planteamos al presidente, él no estuvo en desacuerdo cuando se lo planteamos, pero nosotros estamos pendientes ahora de una reunión en la que él nos manifestó que el señor Rafael Mezquita iría a presentarle a la Junta Directiva del Partido Panameñista, y me imagino que lo hará así con los otros partidos, ya la parte concreta de la metodología del diálogo, cómo se desarrollaría el mismo, quiénes facilitarían el diálogo, porque nada de eso se nos manifestó en concreto ayer. Una reunión de poco más de 30 minutos, básicamente para invitarnos a ser parte del diálogo. Y de manera muy general, plantearnos algunos conceptos del mismo. Sobre tu segunda pregunta, igual, de acuerdo, Danilo, o sea, si vamos a hablar de un pacto del Bicentenario, tenemos que hablar de la Constitución. Y la Constitución, creo que cada vez hay un mayor consenso en que tiene que cambiar de manera integral. Y que ese cambio, la única manera de garantizar que pueda ser los cambios que el país necesita es que sea a través de una asamblea constituyente. Ni la asamblea que tuvimos en el periodo pasado, ni esta asamblea tiene la autoridad moral, ni la capacidad, ni la voluntad de hacer los cambios que el país requiere. Esa es la realidad. Había que ser iluso para pensar que iba a ser de otra manera. No a cambiar las reglas del juego que les han funcionado bien. Entonces, la manera de poder cambiar esas reglas del juego es que sean otros actores, los constituyentes electos de una manera distinta, quienes lleven adelante esa discusión. Muchísimas gracias, señor Blandón, presidente del Partido Panameñista, por estar con nosotros ilustrándonos en relación con este tema. Vamos a la pausa. Bien, avanzamos, señoras y señores, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Julio de la Lastra está con nosotros en este momento. Don Julio, nos gustaría un balance suyo de este planteamiento de un diálogo bicentenario, cerrando brechas, planteado por el Gobierno Nacional, al que se ha invitado a participar a los diferentes partidos políticos, también al sector privado. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, don Álvaro, don Danilo, y a todos. Saludos a ustedes y a todos los televidentes. Bueno, en efecto, no ha habido mucha información con relación al llamado diálogo del Bicentenario. Entendemos que tuvo lugar ayer la primera reunión de acercamiento con los representantes de partidos políticos y entendemos que en principio será la tercera semana de noviembre. Este diálogo supuestamente incluirá temas de salud, educación y seguridad. Pero yo creo que igualmente debemos aprovechar a conversar sobre otros temas que le preocupan al ciudadano, como lo son la caja de seguro social, su futuro a corto, mediano y largo plazo, el transporte público, la infraestructura de carreteras, autopistas y vías de acceso que se percibe están en mal estado, el flagelo de la corrupción y la falta de transparencia que afecta notablemente la ejecución de programas que redunden en beneficio de los ciudadanos. En fin, la lista del rosario es larga, pero hay que aceptar que tenemos una oportunidad histórica para empezar a corregir muchos problemas que hemos tenido en el pasado y que pareciera que no había la voluntad política para dirimirlos. En términos generales, yo creo que el país ha ido en la dirección correcta en cuanto al manejo que se le dio a la pandemia. Recordemos que no existe un manual de operaciones para algo como esto. Obviamente quedaba mucho a la discreción de los gobiernos de turno. Seguimos pensando que la cuarentena de 6 meses fue extrema, pero fue el criterio que se usó.
pero recordemos que volver al pasado es solamente para enfocarnos en temas de aprender a no hacer o cometer los mismos errores que en el pasado tuvimos. Sé que son temas complejos los que hay que discutir, pero me preocupa mucho que estemos hablando de un año prácticamente, de noviembre a noviembre. Yo no sé, don Julio, y usted está metido en el sector privado, si aguantemos un año sentados conversando en oficinas refrigeradas, mientras acá afuera crece el desempleo, empresas luchando por sobrevivir, otras cerrando, la inseguridad, el seguro social yéndose a pique. No sé, ¿usted qué piensa? Sí, yo creo que ciertamente un año es un tiempo excesivo. Ya hemos tenido definitivamente muestras de algunas iniciativas de recuperación, sin embargo aún falta muchísimo por hacer. Yo creo que lo que hay que recuperar, y no me refiero solamente a por parte del gobierno, sino por parte del sector privado y obviamente por parte de los ciudadanos, es el sentido de urgencia. Urge solucionar los tremendos problemas que nosotros tenemos. No podemos esperar un año más para lograr estas soluciones. Las soluciones tienen que darse ya. Y en ese sentido es que nosotros estamos apostando por esta unión nacional, para que todos nos unamos en este gran proyecto de reconstrucción, para poder, yo diría que en consenso, potenciar y proponer ideas que corrijan la difícil situación. Mira, no nos llevemos engaño, el mundo entero está complicado, pero si nosotros nos unimos proactivamente, solidariamente, empáticamente, seguro que vamos a salir mejor librados que muchísimos países. Pero yo estoy de acuerdo con usted, un año más de discusiones y conversaciones no parece ser lo más adecuado, y tampoco nos vamos a llamar engaño. A nosotros no nos gusta dorar la píldora. El 2021 será un año muy complicado, pero depende cómo actuemos todos de aquí en adelante para que el impacto negativo sea menor que lo que seguramente azotará a otros países. De allí que como sector privado hemos participado proactivo y voluntariamente en campañas positivas, como el Movimiento Todo Panamá. Recientemente lanzamos la campaña Yo Creo en Panamá, que lo que buscaba era enviar un mensaje de esperanza al ciudadano para que se sienta empoderado con la creación de un nuevo futuro. Y en el entorno económico y financiero, obviamente, hemos participado desde el día 1 en muchas reuniones, en todas las mesas habidas y por haber organizadas por el gobierno, y ahora más puntualmente, para noviembre 17 de este año, vamos a tener nuestro foro empresarial donde vamos a identificar medidas concretas para proyectarnos al futuro, cómo lograr capitalizar, cómo lograr recuperar o rescatar las empresas y por ende las plazas de trabajo. Eso es lo que necesitamos hacer. Basta ya de tantas distracciones que estamos teniendo en el camino, con insultos, con diatribas, gritos. Eso no conduce a nada. Debemos aceptar que si todos nos unimos vamos a poder salir muy bien librados de esta crisis. Danilo Toro. Usted preside, don Julio, el gremio más importante de la actividad privada en el país. Su gremio, ¿cómo ve este llamado? Le voy a poner las dos alternativas extremas. ¿Lo ve como una maniobra para encontrar oxigenación, ganar algo de estabilidad, ganar tiempo para que el gobierno pueda sobrevivir con baja cuota de respaldo, o lo ve como una oportunidad inclusiva de llevar aportes a la gestión de gobernabilidad y cumplir con algunos objetivos a corto plazo? Entre esos dos extremos, ¿dónde se sitúa el sector privado? Bueno, muy buena pregunta, don Danilo. Ciertamente nosotros siempre mantenemos que vemos el vaso medio lleno. Entonces, en esta premisa, o bajo esta premisa, es que vamos a identificarnos en la segunda de las proposiciones. Nosotros estamos asumiendo, contando, pensando y esperando que este llamado al diálogo sea producto de que el gobierno requiere todos los talentos y rutas de opiniones para efecto de tomar las mejores decisiones a futuro. Volvemos al tema fundamental y rescatamos que esta es una oportunidad histórica que tiene el país. Necesitamos reconstruir este país y solamente mediante si se quiere, el contacto con los partidos políticos, con los ciudadanos, con los empresarios, es que vamos a poder lograr realmente eso. Así que nosotros nos vamos a ver, o lo vemos bajo, que quisiéramos ser optimistas, cautelosamente optimistas, de que la decisión de llamar al diálogo es por la segunda premisa que usted esbozó. Bien,
Don Julio, muchas gracias por el tiempo que nos ha cedido en el día de hoy aquí en Debate Abierto, conociendo un poquito lo que piensa la empresa privada acerca de este diálogo del bicentenario que ha planteado el presidente Laurentino Cortizo. Gracias a todos por la sintonía, gracias Danilo y nos vemos el próximo domingo.